Buenas noches. El 9 de enero de 2023 escribía un artículo que dividía en tres partes, donde la primera lo titulé Al rescate de la esencia y a la ruptura del ego del chef. Primera parte. En ese artículo venía a decir que hay una cocina o una forma de cocinar que aún hoy la vemos en los chiringuitos de playa, especialmente del Mediterráneo, y que de alguna forma siguen triunfando a pesar de que no hemos sido capaces de cambiar un ápice de mejora. Todo lo contrario en algunos casos. Y que han pasado a ser auténticos pedruscos de la historia de esos hoteles de playa o restaurantes mencionados, y me refiero a clásicos gastronómicos como los champiñones empanados, gambas al ajillo, las setas de cardo fritas o los chipirones rebozados, por poner un ejemplo. En aquella época, donde dichos platillos triunfaban, te estoy hablando ya hace de más de 30 años atrás, las cocinas de los hoteles de la costa eran grandes y antiguas, donde los cochambres eran hoyos cuadrados de mármol viejo, generalmente hoteles gobernados por familias donde todos y cada uno de sus miembros tenía una función determinada, pero no suficiente. Y al ser temporadas de verano, la gran mayoría de empleados venían de fuera, especialmente de Andalucía, cuando hablamos de la costa catalana, por ejemplo. Algunos repetían años tras años en una temporada de sol que se fue acortando en el tiempo, pasando de los 6 meses a los 3 y de ahí a un mes y medio como temporada de verano hotelera en la Costa Brava, por ejemplo. Cierto es también que en aquellos años, particularmente, pude forjar una base culinaria paralela a los chiringuitos de playa, que también los viví, que a día de hoy aún me es válida y, por supuesto, unos valores profesionales que, a pesar que trato de mantener, ya casi son historia olvidada de esta profesión. Y me refiero a los roces entre profesionales, y cuando digo roces, con el más positivo sentido de la palabra, como ahora, pero de manera más personal entonces. Todos nos conocíamos, compartíamos eventos. Recuerdo que en el círculo regional donde nos movíamos existía una lista donde un coordinador del oficio se encargaba de llamar a todos los inscritos cada vez que había un evento para un trabajo extra, si te podía interesar. En aquella lista había de todo, especialmente cocineros, camareros, y todas las empresas lo llamaban a él, a que llevaba la lista, porque eran conocedores de lo que él mismo coordinaba, evidentemente por una suculenta comisión que cobraba a cada empresa. Había eventos por todas partes y una jornada de trabajo era interminable. A las 5 de la mañana ponía el pie el primer pie en el suelo, y iba recogiendo entre pueblo y pueblo a alguien del equipo antes de llegar al restaurante. Y algo que sigo manteniendo en la actualidad era la puntualidad. Si a las 5:30 no estás en punto, en el punto de encuentro, o a la hora que hayamos quedado, te quedas. El hecho de que alguien se retrasara significaba que los tiempos para todo el equipo fallaban, con lo cual pocas veces, pero alguien siempre se quedó una primera vez. Crecimos en este oficio como si de una pandilla inocente de barrio se tratase, y no era difícil coger y quitarse el delantal y marcharse por un problema determinado, ya que el estrés era parte de todo, pero con una particularidad, que tenías trabajo de manera automática justo en el restaurante de enfrente. Y seguíamos siendo amigos. Seguíamos coincidiendo en distintos y variopintos espacios gastronómicos. La cocina y la gastronomía no tenía fin. Nos intercambiábamos recetas como si fueran cromos y formas de trabajar. Aún guardo algún que otro manuscrito de aquella época. Cuando la temporada de verano terminaba y algunos nos íbamos a la temporada de invierno de las zonas frías
Francia y Andorra, y otros volvían a sus tierras para participar en las matanzas del cerdo o la recogida de aceitunas, entre otras actividades. Y así iban pasando los años en aquella época. No se hablaba de liderazgo ni de trabajo en equipo. Eso eran conceptos que se llevaban inyectados en vena. Tampoco se conocía la empatía, porque todos vivíamos en los mismos zapatos del otro. El respeto por las jerarquías culinarias era evidente y palpable. Y el grito de guerra cada vez que el chef abría la boca era algo que sobrepasaba cualquier frontera y fuerza sobrenatural. Sí, chef. Oído, chef. Particularmente crecí profesionalmente con la cocina del chup chup, aquella cocina ancestral de nuestras abuelas que se tomaba su tiempo en el fuego para dar lo mejor de sí. Crecí con la cocina de los caldos, fondos y salsa madre, que derivaban en infinidad de preparaciones que daban vida a 1001 sensaciones distintas. Con el producto de temporada, ansiosos año tras año y a la espera de los espárragos, la caza, la matanza del cerdo, y que conseguíamos alargar en el tiempo a través de los escabeches, embutidos, salazones o las conservas, entre otros. La del tomate, la del pimiento o los encurtidos. El cuadro anual de productos de temporada era la Biblia para cualquier cocinero. Y era a través de esos parámetros dónde y cuándo se hacían los cambios del menú basados en las temporadas de primavera, verano, otoño e invierno. Viví en carne propia la caza de la perdiz, la pesca del calamar en la Costa Brava, la recogida del rossinyol y el pinatell en las montañas de la Garriga y Montserrat, o la recolecta del espárrago triguero en las montañas del Baix y el Alt Empordà, con el que en casa se hacían verdaderas tortillas a cualquier hora. Los mercados de abasto eran nuestra escuela, nuestro salón del gourmet, donde a través de los sabores y los olores y el alba de la madrugada, esta nos tatuaba una forma de vida que nos tenía vivos y sin fin. Crecí profesionalmente con libros como El práctico de cocina, por cierto, esencial en cualquier escuela de cocina del momento, el cual se han hecho varias ediciones desde la original en 1974, o La guía culinaria de Auguste Escoffier, un tocho de libro con portada dura, color granate viejo, que me acompañaba día y noche y donde podías consultar recetas que iban desde una simple vinagreta, pasando por la organización de un banquete en los años 20, una receta de perdiz escabechada, un soufflé francés a la perfección o una simple copa melba, ingredientes y presentación. Verdaderamente una época que te genera melancolía en el recuerdo y una tarea pendiente de recuperación en algunas materias que solo nosotros podemos rescatar. Ahí queda la primera parte. Buenas noches.